Vamos a hablar de malos tratos infantiles. Este tema está en relación porque acarrea últimamente múltiples problemas legales. Ese es el motivo por el cual ahora estamos tocando este tema. Cuando uno tiene maltratos infantiles, hay causas frecuentes e infrecuentes. Lo primero que vamos a pensar cuando es un maltrato infantil no es un maltrato dado con dolo, o sea, porque uno quiere, sino que a veces se presenta por eventualidades, porque los niños se caen de la cama, uno los arroja eventualmente y presentan lesiones óseas. Lo primero que se presentan son lesiones óseas a nivel de los huesos largos. En la metáfisis, son otras lesiones que se presentan. Ya, se ha puesto acá. Metafisaria clásica, lesión órganos sólidos, por favor. Laceración de los órganos sólidos, lesión cefálica, similares a malos tratos infantiles. Eso os voy a preguntar. Una de las causas más frecuentes es la reacción perióstica fisiológica. Cuando hay un crecimiento, a veces hay reacción perióstica clásica, hay un engrosamiento perióstico. Eso es algo fisiológico. Las deficiencias nutricionales. Cuando un niño está desnutrido, hay alteraciones en la formación ósea que no nos van a conducir a hacer una mala interpretación de una lesión ósea por maltrato infantil. Las líneas leucémicas, lo vamos a ver como a nivel metafisario, hay unas líneas que cruzan, que parecen fracturas, pero como el paciente tiene antecedente de leucemia, se conoce como líneas leucémicas. Las infecciones. Una osteomielitis no es un maltrato infantil, ¿no? Por vía hematógena o por vía directa, no es un maltrato infantil. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad congénita, genética. Hay una fractura, porque el niño tiene osteogénesis imperfecta, no es un maltrato infantil. Las nuevas frecuencias de huesos pequeños, ¿no? Aquí, por ejemplo. Entonces, lo que hay que tener siempre en cuenta en el diagnóstico de maltrato infantil es la edad del niño. Es diferente al recién nacido, cuando empieza a caminar, y cuando ya está a los 6, 7, 8 años. Por ejemplo, las fracturas costales son más frecuentes a nivel posterior y las lesiones intracraneales. Los órganos sólidos más frecuentemente afectados, saben ustedes, el hígado. ¿Y cuándo se presenta? Cuando aprenden a andar. Cuando uno está a los 1 año, que empieza a caminar, a 2 años, hay lesiones de vísceras sólidas. La presentación clínica a veces en los niños es indiferente, no se puede, a veces simplemente hay un llanto, hay un dolor, nada más. Y los padres incluso no pueden darte luces de lo que ha sucedido, qué ha pasado. ¿Qué hacemos? Recurrimos a las radiografías, como en este caso, un fémur, ¿no? El fémur está evidentemente roto. A veces se conoce como fracturas inocentes. ¿Qué es una fractura inocente? Es una fractura provocada por él mismo sin ninguna agresión de otra persona o otro medio directo. Empezó a caminar y saltó y se fracturó. Se conoce como fracturas inocentes. Pero no se olviden ustedes de que de acuerdo al Colegio Americano de Radiología siempre deben pedir, ¿qué cosa? 2 proyecciones. Les he preguntado y les voy a volver a preguntar, porque eso tienen que saber, siempre 2 proyecciones. Y cuando las lesiones son sutiles, doctores,
o a veces no se determina claramente, ven solamente una línea radiolúcida, o ven la área perióstica discretamente alterado, pero ven edema, dolor, impotencia funcional, vuelvan a pedir las radiografías dentro de 10 a 12 días, a la segunda semana, por favor. Y ahí se va a ver claramente si la lesión hubo o no hubo, porque si hubo lesión vamos a ver a callo óseo. Eso es seguro, se va a ver a callo óseo. O sea, ¿cuándo van a pedir? De 10 a 12 días o a las 2 semanas. Repetir la radiografía. Y cuando ustedes sospechan, siguen sospechando, pidan radiografías ortogonales. ¿Qué significa eso? Que son las oblicuas. Oblicua derecha, oblicua izquierda. Pidan las radiografías. Así se van a evitar los problemas legales. Entonces, no se olviden, 2 proyecciones. Si las lesiones son sutiles, no son perceptibles inicialmente, repetir el examen a las 10, 12 días o a las 2 semanas, repetir el examen y pedir radiografías ortogonales. No se olviden que las fracturas costales posteriores son las más frecuentes y pueden ser ahí sutiles, de ahí donde deben pedir todo lo demás. Una lesión infligida es la lesión anóxica, la lesión cefálica infligida, el famoso cefalematoma. Les da un cocacho, que llamamos cocacho, y se hincha, ¿no? O en el parto, lo que se forma el capón sucedáneo y se forma sangre. ¿Ya? Por favor, cuando hay una lesión de cefalematoma, siempre hay que pensar en un hematoma subdural. Ya hemos hablado de una hemorragia subaracnoidea o una lesión anóxica. Eso vamos a hablar ahorita de la lesión anóxica, porque eso deben de saberlo también. O sea, cuando tengamos una lesión infligida en el cerebro, entonces, cefalematoma que conocemos como chichón, pensar en una hemorragia subaracnoidea, pensar en una hematoma subdural, por favor. ¿Y qué van a hacer ahí cuando hay una lesión anóxica? Entonces, lesión infligida, ¿no? Cefalematoma, acumulación de sangre en el espacio de la galea. ¿A qué llamamos galea? Al espacio que hay entre el hueso y el cuero cabelludo. Ahí se forma el hematoma. Si es hiperdenso, saben que es un hematoma, ¿no? Ya hemos hecho anteriormente, ya saben que es un hematoma, sangre. Entonces eso se va a absorber poco a poco, o a veces se calcifica. Se absorbe o se calcifica, doctores. Muy bien. Vayamos a la lesión anóxica. Estas lesiones anóxicas se dan en el parto. La fisiopatología, ya cuando hagan pediatría o cuando están haciendo neuropediatría, puede ser producida por causas fetales, maternas o en la salida. El hecho es que ya el niño nació, ¿no? Y tenemos que nosotros ver si tiene o no tiene una lesión anóxica. Y cuando hay una lesión anóxica se traduce ¿qué? En hemorragia. ¿No? Una hemorragia. Entonces, ¿qué vamos a recurrir cuando hay una lesión anóxica? Porque el niño no va a tener pues Cuando uno examina al niño neurológicamente hay ciertas reacciones normales, habituales. Y ese niño no lo va a tener. Puede ser niño prematuro, un antecedente. Puede ser retardo en la salida en el parto. Puede que tenga su cefalematoma. Puede que tenga sus reacciones neurológicas lentas. Entonces, ¿qué piden? Una ecografía transfontanelar. ¿Para ver qué? Hemorragia. Hay 5 clasificaciones. Lo que quiero es que cuando ustedes sospechen de una lesión anóxica en un recién nacido, el examen de lesión, ¿qué cosa es? La ecografía, ¿no? Y hay que ir siempre a esta área, ¿no? A esta área. En esta área es donde se encuentra mayor cantidad de las hemorragias. ¿Qué área es? O sea, aquí están los ventrículos, acá están los ventrículos laterales, acá hay una área. Es la área más sensible para las anoxias, donde se produce la ruptura de los vasos. Es un área de transición periventricular de las astas frontales, ¿ya? Y después vamos pues, a una tomografía. ¿Por qué vamos a ir a una tomografía y vamos a ver estas lesiones?
y posteriormente cuando pase, el niño empieza a desarrollar, su cerebro se va a achicar, no va a desarrollar la corteza cerebral, se van a formar quistes porencefálicos y el niño no va a tener un desarrollo adecuado psicomotriz, y lo que se conoce como el PCI, parálisis cerebral infantil. Entonces lo que hacemos es ver una radiografía y vemos todas estas lesiones. Miren, imágenes densas, blancas acá, ¿no? En el espacio subaracnoideo. Ya saben ustedes que esos espacios son espacios subaracnoideos. ¿Qué significa? Sangrado. En este caso, a nivel externo supracelular, aquí los vallos silvianos y el espacio interhemisférico. Vamos a ver posteriormente. Esta lesión anóxica va a llegar a esto. Este es un extremo donde se forman ya quistes porencefálicos, donde prácticamente ya pues el niño simplemente son esos niños vegetales que lloran, gritan, balbucean. Ya no es una satisfacción para la familia, es una carga. ¿Por qué? Porque no tiene pues, cerebro, mira, no hay núcleos basales, no hay nada. Acá llegó a este extremo de atrofia cerebral. ¿Cuáles son los signos de atrofia cerebral? Aumento de la amplitud de las circunvoluciones, miren ustedes, aumento de la amplitud del espacio subaracnoideo, disminución de la corteza cerebral, alteración del intercambio de la faz, sustancia blanca, sustancia gris. Generalmente cuando uno es viejito, tiene 95 años, 100 años, existe este cerebro, porque le vamos involucionando. Pero en un recién nacido, como en este caso, o a 1 año, o a los 2 años, no puede tener este cerebro. Son signos de atrofia cerebral. Vamos a ver después cómo se forman estos términos de encefalomalacia y todo eso. O sea, en maltratos infantiles no se olviden, fracturas del cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos bastante caso legal, doctores. Porque tiene razón la mamá. ¿Cómo? Si me han dicho que mi niño estaba bien, ha nacido en el parto, ha pasado 1 año, le saco una tomografía y me han dicho que tiene PCI. ¿Qué ha pasado? Juicio. Y una persona tiene derecho a hacer juicio durante 3 hasta 5 años. Entonces, ¿qué se hace ahí? Su niñito ha tenido problemas al nacer, este era su cerebro y ya está su cerebro. Ya, eso es problema ya judicial. Muy bien. El maltrato entonces infantil no se olvide. Ahora vamos a entrar a otro tema, que es la formación del hueso. No, ustedes saben porque vamos a entrar a lo que es edad ósea. Ustedes saben que hay 2 tipos de formación ósea: formación intramembranosa y cartilaginosa, ¿no? Entonces, en la formación intramembranosa va directamente del tejido conjuntivo. Se presentan los huesos del cráneo, y la intracartilaginosa o endocondral se presentan los huesos de la base del cráneo, columna vertebral, pelvis y esqueleto axial. No se olviden. Si les pregunta el fémur, ¿qué fémur? ¿Qué formación ósea tiene? Intramembranosa, cartilaginosa. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí esto. Esto vamos a ver. Como miren, nace como cartílago, doctores. ¿Ya? Que aparece en la mayoría entre la 7ª y la 12ª semana de la vida prenatal. Cartílago. Se llama centros primarios. Al nacer, todos tienen centros primarios para nacer. Toditos nosotros tenemos ya nuestros centros primarios. Posteriormente, miren ustedes, va osificándose, va formándose hueso acá, ¿no? Aquí se va la línea epifisiaria y la línea acá, placa epifisiaria o metafisiaria, donde empieza a crecer los huesos. De ahí empieza a crecer el hueso. Y les he puesto esto aquí, ¿no? Y lo que me interesa, que
Miren acá esta placa. Acá está la placa de crecimiento, la placa de crecimiento, la placa de crecimiento. Aquí ya está cerrado. Entonces la osificación se extiende hasta la edad de 12 años aproximadamente en las mujercitas, 15 años en los varoncitos. De los 12 a los 14 se empieza a cerrar y se unen en la diáfisis. ¿Por qué tenemos que saber eso? Porque actualmente muchas personas tienen 15 años y tienen 1,80 m, o tienen 15 años y tienen 1,10 m. ¿Y a través de qué examinamos eso? A través de exámenes radiográficos, exámenes de laboratorio y la clínica. Entonces tenemos que hablar de maduración ósea. En lo referente a radiología, hay muchos métodos para determinar la edad ósea. La edad ósea tiene que coincidir con la edad cronológica. Si yo tengo 15 años, mis tablas tienen que dar valor a 15 años. Cuando no coincide, hay alteraciones. Y tenemos varios métodos. Los más usados, doctores, Gremlis-Guillain-Page, que se forma mediante un atlas. Va un atlas como esto es un atlas de Gremlis-Guillain-Page, y empieza a hacer comparaciones con la mano izquierda de 2 a 18 años. Mano izquierda. Y si el paciente es zurdo, la mano derecha. No se olvide, ¿ya? Porque hay gente que usa la izquierda porque su cerebro dominante es el derecho. Entonces, ¿qué mano van a pedir? La derecha. Entonces, el método Gremlis-Guillain-Page, el Tanner es otro que es el numérico. Este atlas es comparativo. Este numérico empezamos a dar número a cada huesito. Quinto metatarsiano, un número. Primera falange, lista, otro número. Y se suma y se manda a las tablas. El más usado es el de Gremlis y el Tanner. Y en niños, doctores, es este método SHS, más conocido como el método de Bilbao. Niños menores de 2 años. Les voy a preguntar, ¿cuál es el método que van a usar en niños menores de 2 años? El método de Bilbao, o el SHS. ¿Qué es SH? Sánchez, Hernández, Sobradillo, que son los autores, que se hizo en España. Es el más utilizado y con más fiabilidad en el mundo, que son huesitos del pie. Son huesitos del pie, en este caso izquierdo. Entonces les decía que la edad cronológica tiene que coincidir con la edad ósea. Pero cuando está retrasada, ¿no? Primero tenemos que ver retrasos de la constitución de la pubertad. Hay gente que va a ser, entre comillas, chata, enano, ¿no? Porque genéticamente son así, ¿no? Pero hay enfermedades crónicas. Esto es lo que hay que determinar. Pero no crean, actualmente, por ejemplo, en mi hospital, ya no quieren porque sus hijos sean chiquitos, ¿no? Vienen 8, 9 años, 10 años, viene la mamá del médico, la mamá del congresista, el papá del gerente, ¿no? Los hacen crecer. O sea que ahora ya no hay esa limitante. Eso es cierto, doctores. Frecuentes, ya, o sea, ya hacen los exámenes hormonales, le meten la hormona y crecen, ¿no? Messi era chiquitito y lo han hecho crecer, ¿no? Pero, ¿qué nos interesa? Cuando está retrasada, la hepatopatía crónica, osteodistrofia renal, cardiopatía, raquitismo, artritis, talasemia, parálisis cerebral infantil, ¿no? Exceso de ejercicio, malnutrición, anorexia y síndrome alcohólico fetal y complicación de los esteroides. Otros en nuestro medio, la intoxicación por plomo, síndrome de Down, enfermedad de Cushing, hipopituitarismo, tumores como el craniofaringioma. Todo eso hay que descartar cuando no coincide la edad ósea con la edad cronológica. Y cuando está adelantada, su edad cronológica es 10, pero su edad ósea sale a 14. Está adelantada.
¿no? Uno es la estatura elevada familiar, porque genéticamente son altos. La pubertad precoz idiopática. Pubertad precoz idiopática, doctores. El exceso de hormona sexual. Hay un exceso de hormona sexual. La artritis idiopática juvenil. La hemofilia. Una mujercita con hemofilia, ¿va a ser alta o chata? Una mujercita con hemofilia, ¿va a ser alta o chata? Ninguna. ¿Da hemofilia a las mujeres? No. Cuidado que les preguntes. Las fracturas fisiarias, cuando en la fisis hay fracturas, también empiezan a crecer. La deformidad inducida por radiaciones, menos frecuente el hipertiroidismo, más hipotalámica, etc. Esta edad ósea, yo les digo, la edad ósea corresponde a 8 años. La mano por el método corresponde a 6 años. ¿Está adelantada o atrasada? Edad ósea, 8 años. Edad cronológica, 6 años. Está adelantada. ¿Sí? ¿En qué van a pensar primero? Maduración precoz de la placa de crecimiento. Lo que hemos dicho. ¿No? Estatura elevada, pubertad precoz idiopática. Exceso de hormona sexual. Eso tienen que saber. ¿Y por qué la artritis idiopática juvenil da crecimiento alto? Por la hiperemia crónica que se hace en los centros de crecimiento de los huesos. ¿Por qué la hemofilia son altos? Por eso mismo, por la misma hiperemia crónica, porque está en la articulación, y más el derrame denso. Por eso. ¿Y por qué la pubertad precoz? Por la hipersecreción de andrógenos y cortisol, como puede ser a nivel acórtico suprarrenal. Y otros son tumores productores de gonadotrofina ectópica, hepatoblastoma, teratoma y corioepiteliomas. Hepatoblastoma, estoy repitiendo, teratoma, corioepiteliomas. Eso nos da solamente cuando ver a un niño grande, hay que buscar eso. Acá, por ejemplo, ¿no? 6 años varón, 9 años varón. La edad cronológica 12 años y la edad ósea 9 años. ¿Allá atrás o adelante? Atrás, ¿no? O sea, ahora, ¿cuánto debe estar atrasado? 2 desviaciones estándar de la media. 2 desviaciones estándar de la media consideramos atrasado. O 2 desviaciones del estándar de la media aumentado, adelantado. De esta media de 9 años, 2 desviaciones estándar, ¿cuánto sería? Si te digo 2 desviaciones estándar, ya, vamos a 10 años. Edad cronológica, 10 años. Edad ósea, 15 años. ¿Cuánto está aumentado? 5 más. ¿Sí? Porque si su edad estuviera en 11 años, está bien, está en el rango. 2 años ya está está en la cúspide, está raspando. Pero 15 ya, elevado. ¿Me han entendido, no? 2 desviaciones estándar, 2 desviaciones estándar de la base. Pero no se preocupe mucho, lo que me interesa es que sepan que la edad cronológica con la edad ósea debe de coincidir o aproximarse en 2 desviaciones estándar. Si su edad cronológica tiene 10 y su edad ósea es 11, está en el rango normal, porque hay una variabilidad del observador. Hay tablas, como en este caso, que son para las mujercitas. Con su anillito le he puesto, ¿no? 5 años, ¿no? Es diferente la mano para el varón y la mano para la dama. Es diferente el pie para el varón, el pie para la dama.
Los valores son diferentes. ¿Y por qué el pie y no la mano? Porque los núcleos de osificación del pie, estos médicos de Bilbao, de España, vieron de que afloraban más, se miraba más que el de la mano. Por eso se han hecho famoso el método de Bilbao. Por eso, ¿por qué? Porque aparecen los núcleos de osificación, mucho más que en la mano. Por eso se ha generalizado. Entonces no se olviden. Ahora que un chorro dice que Dios menor de edad, muy bien, edad 12. ¿No? No, se han equivocado en la mano. Porque hay edad 12 también, doctores, de la pelvis, edad 12 del codo, del diente. O sea, la edad 12 no solamente es de la mano, es el más difundido. Pero hay de la pelvis, del codo, de la rodilla, de los dientes. O sea, la edad 12 son diferentes métodos de averiguar la edad de las personas. Muy bien, ahora vamos a entrar en lo que es neuroradiología. Esta parte bonita ya acabamos con esto, ya saben, creo que es el próximo lunes. Ya les he hecho las preguntas que voy a hacerles. Pero ahora vamos a entrar en neuroradiología porque el primer semestre hemos hablado de hematoma subdural, epidural y todo eso. Ahora vamos a hablar de tumores. Vamos a hablar de tumores. Cuando analizamos un tumor en el cerebro, primero la localización, si es intra o extraaxial. ¿Qué significa eso? Intraaxial significa si está en el parénquima de la célula, y extraaxial es fuera de eso. El ejemplo más típico que les doy es las meninges. ¿Es intra o extraaxial? Un meningioma, intra o extraaxial. Extraaxial, ¿no? De repente. Un glioblastoma multiforme, glioblastoma intraaxial. Entonces hablamos nosotros, ¿qué cosa es intra o extraaxial? La edad. La edad tenemos que, definitivamente, pues preguntamos edad en la anamnesis, ¿cuántos años tiene? Porque de acuerdo a la edad nos va a guiar los tumores. Y las características en la TC, en la resonancia magnética, si hay calcificaciones, si es quiste, si es grasa. La resonancia magnética, doctor, está ganando terreno en lo que es toda la neuroradiología, ¿no? Realce con contraste. Si realza o no realza con el contraste es importante. Y lo vamos a ver ahí. Efectos sobre estructuras adyacentes. Efecto de masa, ya saben ya. Si el efecto de masa ocupa una masa, ¿qué produce? Desviación de la línea media. O no desvía la línea media. Colapsa o no colapsa los ventrículos. Esos son efectos de línea media. Desvía o no desvía estructuras vasculares. Toditos son efectos de masa. Si les pregunto los efectos de masa, desviación de la línea media, la cesura interhemisférica, colapso ventricular, desviación de estructuras vasculares. Si es solito o es múltiple la lesión. Y si hay un pseudotumor, porque también hay pseudotumores. Entonces, tumores gliales intraaxiales, tumores no gliales extraaxiales, y aquí tengo esto, metástasis. Esto tienen que aprender: pulmón, mama, melanoma renal, colon. Pulmón, mama, melanoma renal, colon. Les voy a preguntar, porque cuando tengamos una lesión, vamos a pensar primario o secundario. Si es secundario primero, pulmón. Si es mujer, mama. El 40% de lesiones metastásicas en el cerebro son de pulmón. O sea, la probabilidad de que nos equivoquemos es baja, porque un 40% de los tumores metastásicos en el cerebro es de pulmón. Mama, melanoma, renal, colon. Que haya metástasis del ovario puede ser, pero es bien alejado. Cuando tengamos un paciente que debuta con pérdida de la conciencia, de frente, se le con una tomografía y veamos una lesión y pensemos en un tumor,
primario o secundario. Y ese secundario, ¿de dónde viene? Primero, pulmón. Es lo que les decía, la edad. Los meningiomas, que es un tumor de extracción, se presenta a partir de los 40, 50, 70 años. Es raro que se presente en niños. Las metástasis, miren, 50, a partir de los 50 años. Los oligodendrogliomas, tumores axiales, 30 años, la mitad de la vida. Quiste coiloideo, la mitad de la vida. En recién nacidos, meduloblastoma, ependimoma, craneofaringioma, 15 años, los craneofaringiomas, tumores congénitos, teratoma, germinoma, germinoma, teratoma quedan hasta los 10, 15 años. Después vienen estos tumores y al final esto. Por eso es importante la edad. Y estos son los tumores. Nosotros siempre clasificamos supratentoriales e infratentoriales. Saben, el tentorio que separa la tienda, que separa el cerebelo del cerebro, ¿no? Porque esa es la clasificación por la organogénesis que se tiene, ¿no? Aprender astrocitoma, PNET, ganglioma, astrocitoma pielocítico, meduloblastoma, ependimoma. Lo que quiero es que sepan que hay tumores intraxiales y extraxiales. Aquí igual, en el adulto, ¿qué predomina? Metástasis. Cuando vean un tumor en un adulto, en un viejo de 50, 60 años, hoy hay que pensar en metástasis antes que primario. Y cuando tenga 30 años, primario o metástasis. Primario. ¿No? Primario. Por la edad. Y los gliomas el 25%. Ya un tumor, ya un glioblastoma. No pueden decir soy glioblastoma. No se van a equivocar. 30 años un tumor, ya, tumor cerebral. ¿Qué cosa? Glioblastoma multiforme. Le ponen nombre, apellido, todo. La probabilidad de que se equivoquen es baja, porque el 25% son gliomas. Muy bien. ¿Cómo hacemos ahora la diferencia entre intraaxial y extraaxial? Radiológicamente. Bueno, vamos a ver si hay hendidura o no hay hendidura. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética de un xanoma, ¿no? Que es un tumor extraaxial. Conocimos típicos, ¿no? Hendidura líquido cefalorraquídeo. Acá está la hendidura del espacio aracnoideo aumentado, espacio subaracnoideo aumentado, vasos aracnoideos desplazados centralmente. No se complica mucho la vida, no les voy a preguntar porque, pero léanlo, porque es bueno, a veces uno empieza un poco a que no sepan. Léanlo. Esos son los signos. Esos son los signos. Aparte de eso hay una amplitud de la base dural, cambios óseos, esclerosis, ¿no? Esos son los signos. Y el realce del contraste. El tumor extraaxial que más va a realzar va a ser el meningioma. Y el cianoma después. Los tumores intraaxiales que más se encienden con el contraste son los gliomas de alto grado. Luego los linfomas, las metástasis. Y lesiones no tumorales, como las infecciones, los infartos, la esclerosis múltiple. O sea, todos realzan casi. Pero el extraaxial, por excelencia, ¿cuál es? El meningioma. Y el alto grado de glioblastoma. Por ejemplo acá. Bueno, vamos a hablar sobre lesiones con realce múltiple, creo que sí. Entonces, cuando tengamos varias lesiones múltiples en el cerebro, una tomografía, una resonancia magnética, que primero que vamos a pensar, metástasis. Segundo, esclerosis múltiple. Tercero, neurocisticercosis. Cuarto, abscesos. Quinto, tuberculosis. Metástasis. Esclerosis múltiple. Neurocisticercosis.
abscesos, tuberculosis. Lo vamos a desarrollar, porque tenemos todo. Primero, entonces, ¿qué tengo aquí? Metástasis. Metástasis. Miren ustedes, múltiples imágenes que realzan al contraste. Generalmente, cuando miren a estos pacientes, el foco se conoce. Cuando es múltiple, el foco se conoce. Hay que mi papá tiene cáncer al pulmón. Ya. Que tiene pérdida de la conciencia, ya no habla, está soporoso. Ya, tomografía, metástasis. Entonces, ¿qué dicen? Pulmón. Otro, renal. Porque ya tiene foco conocido. Foco conocido, cáncer de riñón y su metástasis. Pero hay que hacer algunas diferencias, ¿no? Puede haber lesiones en anillo, como es acá en este caso. Decimos lesiones en anillo, ¿no? De diferentes etiologías. La metástasis en segundo lugar. Primero, los gliomas. Lesiones en anillo, anoten eso. Gliomas, 40%. Metástasis, 30%. Abscesos, 8%. Enfermedades desmielinizantes, 6%. Cuando hay lesiones en anillo múltiples, sin foco conocido, ¿qué es la respuesta? Gliomas. Porque se presenta en el 40%. Cuando hay lesión en anillo con foco conocido, metástasis. Y el primero, pulmón. Ya, lesiones desmielinizantes, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que afecta a gente joven. Ya saben eso ustedes, gente joven, ¿no? Poco a poco va perdiendo su capacidad. Pedro Suárez Verde tiene ese problemita, ¿no? Va perdiendo toda su capacidad. Cuando el realce en anillo, entonces, es irregular, es maligno. Maligno, irregular. Cuando el realce en anillo es regular, es más benigno. En este caso hablamos de abscesos, linfomas. De las metástasis, doctores, el 80% ocurre en los hemisferios cerebrales, 15% en el cerebelo y un 3% en los ganglios basales. Eso tiene que tener en cuenta siempre. O sea, hay que ver todo el contexto. Ya saben ustedes, cuando está cerca del cerebelo, en el tronco cerebral, las lesiones son mucho más fatales, ¿no? Cuando se acuerdan, en el anterior semestre nos hablaba sobre eso. La esclerosis múltiple. Como saben en este cuadro, ¿dónde afecta? Periventricular, doctores. Es una enfermedad desmielinizante. Y como es una enfermedad desmielinizante, ¿cuál es el mejor método para esto? ¿Tomografía o resonancia magnética? Resonancia magnética, ¿no? Y si les pregunto, paciente, Pedro Suárez Vértiz, conocido como esclerosis múltiple, ¿no? Pérdida del habla de forma progresiva. ¿Qué método de diagnóstico utiliza usted? Resonancia magnética. Porque hay una desmielinización activa. Puede haber también esto realce en anillo o en herradura, ¿no? O puede ser de tipo nodular. Acá, ¿no? Estudio FLAIR, axial, múltiples en pequeño tamaño, placas de locación típica, dice, de esclerosis múltiple, yuxtacortical, flecha roja, yuxtacortical acá, yuxtacortical. No nos olvidemos, siempre decimos corteza, sustancia gris, sustancia blanca. Unión corticomedular, por favor, o
gris, blanco. Esto vamos a ver ahorita en las patologías que vienen. Entonces miren cómo está viendo los esclerosis. ¿Por qué? Gente joven. Les he escrito esto, y les he escrito así, porque esto sí debemos de saber. La neurocisticercosis es frecuente en nuestro medio, frecuentísimo. Causa de epilepsia, causa de retraso mental, causa de sopor, y de repente uno debuta, le toman la placa y su cisticercosis por comer chanchito. ¿No? Ya sabemos la fisiopatología del cisticerco, ¿no? Cómo va y llega al cerebro. Es frecuente, doctores. Los que van al hospital de neurológicas, hay un museo de cerebro de cisticercosis, de todas las variedades. Pero estos sí tienen que saberlo, los estadios. ¿Y acaso una cisticercosis se opera? Se previene, se controla, no se cura. Y tiene que estar con sus anticonvulsivantes para toda la vida. ¿La forma de prevención cuál era? La alimentación. Porque puede localizarse a nivel subaracnoideo, parenquimal, intraventricular o espinal. O sea, en todo el sistema. Subaracnoideo, parenquimal, intraventricular o espinal. Cuando entra el parásito, hace un efecto de masa. Entra un parásito, un efecto de masa, una reacción periférica. Luego se forma un granuloma y se calcifica. Entonces tenemos esto. Lo tienen que aprender por una pregunta, eso es segurito. ¿Por qué es frecuente? Tienen que saberlo. Quería decirles, mejor le voy a poner figuritas así como esta, ¿no? No, mejor les voy a que lo aprendan. Primero es el no quístico, doctores. No quístico, no hay nada. Ingresa el parásito, hay una ligera reacción tisular, pero no se ve nada. Y el paciente no va a tener sintomatología. Eso es lo peor. No va a tener sintomatología. El estadio 2, vesicular. El huésped presenta tolerancia inmune, por lo que solo hay una mínima reacción. ¿Qué cosa es? Una vesícula, un quistecito o varios quistes. Estadio vesicular. Estadio 2, vesicular coloidal. El sistema inmune reacciona contra el parásito. Hasta el parásito ahí, alrededor que va a haber edema, ¿no? Edema prelesional. Existe realce anular de la pared tras la administración de contraste. Como consecuencia de la muerte del escólex, el fluido interior aumenta de contenido proteico, lo cual se traduce en un aumento de la atenuación en la tomografía computarizada. Y en la resonancia magnética es más hipertenso. Estadio vesicular. Aquí, en vesicular y vesicular coloidal, se les encuentra precozmente. Estadio 4, granular nodular. El edema va disminuyendo gradualmente y la captación se transforma en anular, más gruesa y nodular, ya está un nódulo. Un nódulo. Paciente de 14 años, doctores, que viene de Cerro de Pasco y se encuentran lesiones nodulares múltiples. Primer diagnóstico, ¿qué va a ser? Cisticercosis. Y si les digo con familia con antecedente epidemiológico de tuberculosis. Estadio 5, calcificado. Se trata de la involución final del quiste con escasa reacción inflamatoria. Los nódulos ya están calcificados. Y todas estas fases también pueden encontrarse en una misma enfermedad, al mismo tiempo. No siempre todos van a ir a correr, van a pasar por vesicular, no. Hay diferentes fases. Acá, lesión en fase vesicular. Mínimo realce y pequeño foco de edema. ¿Dónde está? Mínimo realce y foco de edema. Mínimo realce y foco de edema. Acá.
Miren ustedes, ya está en anillito. Lesión anular con realce extenso, edema lóbulo temporal. ¿Qué fase vesicular? Coloidal. Y aquí edema. Ya presentó sintomatología, encontramos, correlacionamos la edad. Lógicamente, esta es la hallazgo tomográfico, hacen arco quinto, hacen laboratorio, hacen todos esos exámenes, ¿no? Acá. Escólex dentro del quiste acá, con edema perilesional. ¿Qué estadio es? 3, 2, 1. Múltiples lesiones quísticas con nódulo en su interior. Pregunta. Lesión quística con nódulo en su interior, persona, varón de 38 años de edad, localizado a nivel del lóbulo frontal derecho. Su diagnóstico probable es cisticercosis. La siguiente imagen que observa usted se evidencia una lesión vesicular con un nódulo en su interior, el lóbulo temporal derecho. ¿Sí no temporal es? Cisticercosis. No es tumor, porque no es, vamos a ver cómo es diferente los tumores. Y acá, ya calcificado, ¿no? Calcificación, aquí calcificación también con edema perilesional, calcificación, pero esto es otra, mira otra calcificación acá, calcificación acá. Cuando vean una tomografía con calcificaciones, ¿qué van a poner? Cisticercosis. Y este paciente va a estar con tratamiento para toda su vida con sus anticonvulsivantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar a la población en relación a la cisticercosis. Muy bien. Abscesos. ¿No? Un absceso, doctores. ¿Qué bacterias van a ir en el cerebro? ¿Anaerobias o anaerobias? Anaerobias, ¿no? O sea, las mayores bacterias, gérmenes que producen absceso en el cerebro van a ser anaerobios. ¿Y van por qué vía? ¿Hematógena o linfática? Hematógena. ¿A partir de qué infecciones? Pulmonares, doctores, anoten eso. Endocarditis, cardiopatías congénitas o traumatismo directo, cirugía, infecciones dentales, otomastoiditis, sinusitis. Primero, ¿dónde viene? Pulmón, ¿no? Luego viene corazón. Las endocarditis, ¿sí? Después, ¿qué viene? Cardiopatías congénitas, sigamos con el corazón. La vía directa, traumática. Cirugía, infecciones dentales, otomastoiditis, sinusitis. Y más que la sinusitis, la otomastoiditis. Porque ingresa, ¿no? Al cerebro. Absceso. Pero la primera posibilidad son émbolos sépticos. ¿De dónde? Del pulmón. Luego dispara ¿de dónde? Del corazón. Y tiene cardiopatías congénitas. ¿Por qué? La vía hematógena. La vía hematógena. Hay 4 fases: cerebritis temprana, cerebritis tardía, cápsula temprana, cápsula tardía. Léanlo, porque lo que me interesa es esto. Cuando tenga yo una paciente soporosa, con esta reacción en anillo, así, si no supiéramos nosotros que este paciente se estaba sometiendo a prótesis valvular hace meses, fiebre, coma, localización, ¿qué diríamos?
Miren, una reacción en anillo, una reacción en anillo. ¿Diríamos metástasis? ¿O no? Sí, sí diríamos metástasis. Primario con metástasis, sí. Pero como está haciendo fiebre, tiene el antecedente absceso, ¿no? Y esto va a ceder ¿con qué? Con la tratamiento. Los abscesos. ¿Y la tuberculosis? ¿O el tuberculoma? Antes que un tuberculoma, debutan con meningitis tuberculosa. Meningitis tuberculosa, ¿ya? Que es más común en niños. Y tuberculoma da una supratentorial. Aquí existe pues el antecedente definitivamente. Cuando no hay antecedente, entra una meningitis tuberculosa, cultivo de licocefalorraquídeo, placa de tórax de frente, meningitis TB, ¿no? Tratamiento ya, ¿no? Y puede irse al cerebro. Infecciones oportunistas, lo más frecuente, toxoplasma aspergillosis. ¿Y quién se van a presentar las infecciones oportunistas? Inmunosuprimidos, SIDA, pacientes que reciben quimioterapia, desnutridos, ¿no? Entonces, pacientes, ¿cuáles son los frecuentes? Toxoplasma y aspergillosis. Por favor, no se olviden, toxoplasma y aspergillosis. Esta es una cerebritis por toxoplasma, un varón. Ya viene el antecedente, HIV. De frente, HIV, SIDA, toxoplasma o aspergillus. De frente. Y no se van a equivocar. Es por cerebritis, ¿no? Es por aspergillus, el hongo. Invade el hongo. Así como invade al pulmón. Sabemos ya nosotros cómo el aspergillus invade al pulmón, invade también al cerebro. Empezó con múltiples y con renas en anillos solitarios se repite casi lo mismo, ¿no? Metástasis, neurocisticercosis, tuberculosis, pero aquí viene ya el glioblastoma multiforme. Cuando hay una reacción única en anillo, glioblastoma multiforme, por favor. O también puede ser, cuando hay varias en anillo, les decía, si es un tumor metastásico, sí. O sea, el anillo no es patognomónico de uno, pero tenemos que pensar en lo demás, ¿no? Es metástasis, ya que una metástasis única, ¿no? Reacción en anillo. Y las únicas, el glioblastoma multiforme. Acá tengo. Reacción en anillo, en el cerebro basal. ¿Qué tengo aquí? Edema vasogénico, una lesión con necrosis central. Una característica de glioblastoma es la necrosis. Por eso hacen anillo. Y ustedes ya saben, cuando no capta contraste, ¿qué significa eso? Área de necrosis. Y es una característica de glioblastoma. ¿Pueden decir que esto es una cisticercosis? No, porque no me produce esa lesión. Me produce una lesión coloidal, granular, y no tan grande como es. Pues hay las fases de la cisticercosis que les he escrito. No se olviden. ¿Qué produce entonces? Necrosis. Es una característica. El absceso también único. Anillo único, absceso. Entonces, ¿qué tengo en el absceso? Reacción en anillo uniforme. ¿Qué tengo? Antecedente del paciente. ¿Qué me produce? Efecto de masa. ¿Qué es efecto de masa? Desviación de la línea media. Colapso ventricular. Desplazamiento
de las sustancias vasculares, desplazamiento de las sustancias que rodean. A eso llamamos efecto de masa. Por eso siempre cuando informamos fisura interhemisférica central, ¿no? Fisura interhemisférica central, en este caso ya está colapsado. No se olviden, efecto de masa. La leucocitosis puede ser múltiple o única. Ya hemos hablado de las diferentes fases. Linfoma. Le pongo linfoma porque generalmente se encuentra en la sustancia periventricular, próximo a los núcleos basales. Cuando hay una lesión sólida y que marca todo el contraste absorba, van a pensar en linfoma a nivel de la sustancia periventricular. Esto no significa de que no pueda presentarse a nivel cortical o subcortical, generalmente, ¿ya? Hemos hablado de lesiones sólidas en anillo, únicas, múltiples, y ahora vamos a hablar de lesiones quísticas. Y esto sí, creo que les he puesto, no, ya no les he puesto. Común, dilatación del espacio perivascular, encefalomalacia, neurocicercosis, quiste porencefálico, glioblastoma multiforme, metástasis, artrocitoma pielocítico y absceso. Esto nos van a dar imágenes de efecto quístico. Siempre hay que tener en cuenta la edad del paciente, ¿no? Y hablamos de encefalomalacia. En encefalomalacia vamos a hablar del espacio periventricular. ¿Qué es el espacio periventricular? Este espacio que ven ustedes acá son extensiones perivasculares, ¿ya? De la pía madre. O sea que tenemos ya conocen ustedes el espacio de la pía madre, ¿no? Y su localización está en las comisuras, entre la comisura blanca acá, ¿no? Entonces esto da un espacio, una dilatación perivascular. ¿Es benigno o maligno? Es benigno, ¿no? Porque nos puede confundir esto con un quiste coloidal, con un cisticerco. Tenemos que diferenciar con el espacio perivascular y encefalomalacia. Eso tienen que saber. Ablandamiento o pérdida del tejido cerebral que se produce después de un infarto cerebral, isquemia cerebral, infección, trauma, cráneo cerebral u otra lesión. Decimos encefalomalacia. Cuando después de un infarto cerebral pasa por las diferentes fases, un hematoma, por ejemplo, subaracnoideo, entonces se forma una cosa oscura en la siguiente tomografía, se conoce como encefalomalacia y va a quedar como secuela de encefalomalacia. Les voy a preguntar, porque puede ser única o múltiple, como en este caso puede ser multiquística. ¿Y qué hay que hacer con el quiste porencefálico? El quiste porencefálico son cavidades originadas también por infartos isquémicos o cirugía, que se comporta el líquido igualito al líquido cefalorraquídeo, y es un quiste porencefálico. Pero van a observar ustedes de que muchas encefalomalacias también le dicen quistes porencefálicos, para evitarse los problemas legales y todo, porque tienen una similitud con el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la diferencia? El quiste porencefálico tiene similitud con el líquido cefalorraquídeo, la encefalomalacia no. El quiste porencefálico puede tener comunicación con el sistema ventricular, la encefalomalacia no. Esa es la única diferencia. Pero eso van a escuchar frecuentemente ya. Porencefalia y
encefalomalacia. Este quiste polencefálico, por ejemplo, acá este pacientito, ¿no? Acá tiene un hematoma, ¿no? Localizado a nivel de los ganglios de la base. Ya saben ustedes que el hematoma localizado en ganglios de la base producido más frecuentemente por qué? Hipertensión arterial, ya saben ustedes, hemos hecho en el anterior semestre, ¿no? 5 meses más tarde, miren, transformación crística por gliosis, quiste polencefálico. ¿Le podrían decir esa encefalomalacia? Sí. Encefalomalacia o quiste polencefálico. No nos compliquemos la vida, siempre van a leer los informes así. Y se ha generalizado más el quiste polencefálico. Muy bien. Ya vamos a calcificaciones solitarias. Ya saben ustedes, neurocisticercosis. Una calcificación acá. A veces los pacientes pasan y su cefalea, ya pasó, doctor, sigo con cefalea desde hace 2 años. Viene y se encuentra una calcificación. ¿Qué van a pensar en calcificación entonces? Primero, neurocisticercosis. Segundo, tuberculosis. Tercero, MAF, malformación arteriovenosa, MAB. Oligodendrogliomas, gangliogliomas, ¿no? Primero entonces que van a ver una calcificación, o varias calcificaciones como en este caso, y en diferentes fases, sí, neurocisticercosis. Una MAF es diferente, ¿no? Segundo, tuberculosis. Y las MAF, malformación arteriovenosa, ¿no? Y la malformación arteriovenosa se va a dar más frecuentemente en niños, jóvenes, ¿no? Y si se ven adultos ni sabe que tuvo y ya no tuvo sintomatología, que es la cefalea predominantemente. El oligodendroglioma, pero acá ya hay una diferencia, ¿no? El edema, miren ese edema, pedirles la edad. Es un paciente ya 76 años. Miren cómo está ese signo de atrofia cerebral, que es una involución fisiológica. Pero en un niño se presenta esto, ¿qué significa? Parálisis cerebral infantil, lo que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Y si hay múltiples calcificaciones, ¿qué van a pensar? Primero, hay que ir a lo que es normal. Primero, lo calcificado normal, ya saben ustedes, plexos coroideos, la pineal, la hoz del cerebro, ¿no? Lo primero que van a pensar es dónde está ubicado, como en este caso, calcificación a los plexos, ganglios basales, plexos coroideos, son normales. Acá la pineal, esa es normal, ¿no? Y después, neurocisticercosis. Fuera de lo habitual, neurocisticercosis. Ahí está, no va a ser una calcificación del plexo coroideo. La pineal está acá, no está calcificada. Acá está paralela al glándulo basal. Y acabamos. No se olviden, doctores. Hemos hablado